Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad. Participan Andrea Pipsevich, Daniela Arecheta, Javiera Morales, Manuel Gallardo, Pablo Cifuentes y Rodolfo Arecheta. Conduce la periodista Susi Jacob. Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente con Influyentes en Polar Comunicaciones para conversar, para analizar y para reflexionar sobre la actualidad nacional, regional, sobre todo el tema político, que es lo que está dando más que hablar por estos días en el país. Incluso más que el COVID, que es una pandemia que nos tiene con muy buenas cifras las últimas semanas y lo que nos tiene contentos también de ver que se van avanzando en fases en distintas regiones del país, se va avanzando en porcentajes de vacunación, se va retrocediendo en cantidad de contagios, en número de fallecidos, en número de camas UCI, ventiladores, y así se va pudiendo retomar algunas actividades un poco más en esta nueva normalidad, ¿no es cierto?, más habituales, sobre todo en el ámbito de la salud, de tanta espera que han tenido muchos enfermos durante un año y medio para retomar cirugías, tratamientos a la espera. Estamos acá con este programa que se emite los días viernes en la noche, el sábado y el domingo con repetición, conversando hoy día con Javiera Morales, Pablo Cifuentes y Rodolfo Arecheta. Bienvenidos a los tres. Le mandamos un saludo a la Daniela Arecheta, que hoy día no nos puede acompañar, y ya en el segundo bloque vamos a estar saludando también a Andrea Pipsevich y a Manuel Gallardo. Todos desde distintas ciudades, distintos países. Es un panel muy viajero, muy movido. Así es que, bueno, hagamos un resumen de la última semana antes de entrar en materia. Tuvimos las esperadas elecciones presidenciales primarias el domingo pasado, ¿no es cierto?, con el triunfo de el magallánico Gabriel Boric y también de Sebastián Sichel. Tema que vamos a estar conversando en el segundo bloque, junto con el lanzamiento hoy día de la candidatura de Yasna Proboste, qué va a pasar con Paula Narváez. Está muy entretenida la carrera presidencial, así es que es un tema completo para analizar en el segundo bloque. Tenemos también el funcionamiento de la Convención Constitucional, que ha tenido todos los días alguna noticia más grande o más pequeña para conversar, para analizar, siempre haciendo noticia en distintos ámbitos. Vamos a conversar en un momento después de las ovejas sobre este tema, para ver cómo se están empezando a organizar un poco más. Ya se han creado las comisiones, ahora están eligiendo el mecanismo de elección de las vicepresidencias. Todo esto en medio de políticas cruzadas entre todos los sectores y los grupos. La pandemia, como dijimos, cifras a la baja que nos tienen contentas, con el anuncio ayer de un plan de fronteras protegidas. Muchos pensaban que ya se iban a levantar todas las restricciones para viajar y para recibir viajeros, ¿no es cierto? Pero no ha sido así. Por un lado, hay gente muy contenta con la protección del país con las fronteras cerradas. Por otro lado, hay preocupación, sobre todo de los empresarios del rubro turístico, acá en Magallanes, de tener las fronteras tan protegidas que también impiden la llegada de todos los turistas internacionales que pueden venir a retomar un poco esta actividad en nuestra región. Hoy día se inauguraron oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No le van a cambiar el nombre, va a quedar como Tokio 2020, a pesar de que estamos en el 2021, con un año de atraso, inaugurando estos Juegos Olímpicos donde participan más de 11.000 deportistas de 200 países. Una alegría, Chile también está allá, así es que vamos a ir viendo la participación de nuestros deportistas en estos días. Y por último, dato curioso de la semana, el cambio de nombre de un famoso chocolate chileno, ya la ex negrita. Así es que, bueno, por ahí podemos comentarlo también. Los saludo a todos y les doy la bienvenida a nuestro programa. Vamos a comenzar hoy día con las ovejas de Javiera Morales. Hola, Javiera. Hola, Susi, un cariñoso saludo como siempre, muchas gracias. No nos veíamos hace tiempo porque la semana pasada no tuvimos programa, así que un saludo cariñoso a Pablo, a Rodolfo y a la gente en su casa. Sí, semanas bastante noticiosas porque se nos juntan 2 semanas en un programa. Voy a tratar de resumir o de destacar algunos temas. Vamos a partir por lo negativo. Como oveja negra, creo que como región a todos nos es una muy mala señal ver cómo se parte este proceso
de instalación del nuevo gobierno regional que no solo incluye al intendente, o sea, en esto hay que pensar que el intendente con la figura del delegado tienen que compatibilizar, pero además contamos con un consejo regional con mucha mayor representatividad y es muy importante que estos distintos órganos regionales convivan, dialoguen, se coordinen para que puedan ejercer de mejor manera sus funciones. Y vemos hoy día tristemente cómo, por razones que no sabemos, que desconocemos, los seremis que estaban citados al Consejo Regional no asistieron. Ellos señalan que por un instructivo de la delegada presidencial habría que ver cuáles son las razones para evitar este diálogo, para interrumpir el trabajo colectivo, que sin duda es lo que tiene que primar en este periodo de instalación del nuevo gobierno regional. Hay iniciativas muy importantes, como sabemos ahí, que están pendientes de análisis y además enfrentar otros temas tan desafiantes como muchos otros que se presentan en nuestra región, y creo que es una muy mala señal. Yo espero que esto se revierta prontamente y empiece a haber una mejor coordinación. Sabemos que mira, se habla en la convención, se critica la convención por sentarse, conversar y plantear las diferencias, pero creo que ese es un muy buen paso en los espacios políticos que sea. El restarse es el último, es el peor error, y creo que eso es lo que se está cometiendo en este caso. Y como oveja blanca, muy cortito, creo que nos pone a todos muy contentos que el proyecto de matrimonio igualitario haya dado un paso adicional en su proceso legislativo y que hoy día ya esté aprobado por el Senado. Vemos que estamos a puertas y que efectivamente este anuncio presidencial, más allá que fue muy criticado por los términos políticos que causó dentro de su coalición, efectivamente se acompañó con la verdadera voluntad política en avanzar en este tema. Así que yo creo que esto le va a cambiar la vida efectivamente a un montón de familias en nuestro país. Así que me pongo muy contenta y destaco que se avance en ese proyecto para que ya prontamente sea ley. Excelente. Vamos, Pablo Cifuentes, conozcamos tus ovejas. Gracias, Susi. Bueno, también partir por saludarte a ti, saludar a Javiera, a Rodolfo y a todas las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo. Ha pasado harto tiempo, efectivamente, y bueno, voy a partir por mi oveja negra hoy día. Vamos a decir la oveja negativa, ¿ya? Para no decir la oveja negra, ¿cierto? Vamos a decir la oveja negativa. Me gustaría hacer mención sobre el constante ninguneo y la campaña de descrédito y de desprestigio hacia el trabajo que se está realizando al interior de la Convención Constitucional. Creo que este es un proceso que sí o sí tiene que involucrar a todas las personas que tenemos algún tipo de participación política y también a toda la ciudadanía y hacernos parte del debate. Por lo tanto, creo que es súper peligroso estar desde ya ninguneando y desprestigiando el trabajo que tengo la certeza ha sido un trabajo bien concienzudo, bien arduo también por parte de las personas que están allí en la convención. Y sobre todo me preocupa cuando esos cuestionamientos y esa campaña tan del terror viene desde el interior mismo de la convención. Creo que hay que seguir avanzando en acuerdos, en construir un trabajo que sea colectivo y colaborativo, y por lo tanto eso requiere de algo más que una campaña de desprestigio que pareciera ser más una suerte de campaña para el rechazo en el plebiscito de salida que un interés real por construir acuerdos. Y mi oveja positiva, o mi oveja blanca, va a ser para, en este caso, la gestión municipal, que está planteando una propuesta bien interesante de reactivación artística, cultural, a través del proyecto del fotógrafo Jorge Brandmeier, siempre lo digo mal, Jorge Brandmeier, donde están publicando a través de una intervención lumínica cientos de retratos que fueron capturados para ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Punta Arenas en distintos puntos de la ciudad. Me parece súper importante volver a darle un espacio al arte, volver a darle un espacio a la cultura, sobre todo en tiempos que han sido tan oscuros, tan apagados, ¿cierto? Y tan ausentes de esta cosa que también le da vida a los espacios públicos y a la vida en comunidad. Así que mi oveja positiva va para eso. Muy bien. Rodolfo, cuéntanos tus ovejas de esta semana. Bueno, antes que todo, saludarte a ti, Susi, a Pablo, a la Javiera, a la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, y mi oveja negra, oveja choca, no sé cómo decirle ahora, va para Carlos Díaz, del Colegio de Profesores, presidente, que se despachó una declaración muy desafortunada esta semana en relación a la vuelta a clase, que tiene que ver, dijo que no se estaban considerando cosas como la influenza, y otras enfermedades estacionales del invierno, y la verdad es que con el tema de la vacunación al Colegio de Profesores se le está
acabando el margen para justificar la no vuelta a clase. Yo acá, y lo dije fuera de pantalla, no quiero meter en el mismo saco a los profesores que en general han hecho una tarea encomiable, que es digna de destacar, porque enseñar en pandemia, como hemos conversado con Pablo, supone una serie de desafíos que son complejos. Pero pasa con las asociaciones gremiales muchas veces que tienen otros intereses. Vimos incluso que el expresidente del Colegio de Profesores terminó siendo candidato en una elección, y esto se tiende a politizar, y yo creo que hay que poner a los niños por delante, y la verdad es que tratar de sacar esto adelante y que vuelvan los niños a clase, lo cual involucra, por cierto, al gobierno, que tiene que hacer lo posible para poner las condiciones, pero declaraciones como estas, la verdad, son desafortunadas y dejan un poco entrever de que hay una especie de ánimo de atornillar para el otro lado por parte del gremio. Eso en relación a la oveja negra. Y en relación a la oveja blanca, bueno, se la quiero dar al pueblo cubano que está en las calles resistiendo una dictadura que es bastante brutal y respecto a la cual no tenemos mucha información, porque la verdad es que sin libertad de prensa, sin tribunales imparciales, toda la información que llega es de segunda mano por redes sociales. Incluso no se deja entrar a la isla observadores de derechos humanos. Hemos visto a Vivanco de Human Rights Watch súper activo denunciando persecuciones, hay desaparecidos, los familiares no tienen garantías de que haya un procedimiento justo, porque la justicia cubana no es independiente. Entonces la verdad es que luchar por la libertad es algo que vale la pena, y ahí le quiero dar la oveja blanca al pueblo cubano, que está con una lucha bien complicada, bien dura, en el sentido de que pueden haber heridos, pueden haber fallecidos, no tenemos claridad, pero la verdad es que las imágenes que se han visto son de represión, y por supuesto que el presidente cubano, el llamado que hizo a los cubanos a enfrentarse a los cubanos es algo impresentable, y que que sería bueno que todos condenaran, y de hecho le pasó la cuenta a uno de los candidatos en las primarias, yo creo, esto. Así que esa es mi oveja blanca, el pueblo cubano que está ahí dando la pelea. Muy bien. Casi era media gris así. Yo en un minuto dije, se confundió Rodolfo y era oveja negra. Ahí, entre tanto conflicto. Pero bien, buenas las ovejas, bien pensadas, bien diversas. Vamos a partir un poco conversando sobre la Convención Constitucional a raíz de lo que, Pablo planteó igual en su oveja. Ha dado harto que hablar, la convención está dando que hablar cada día, ha habido conflictos permanentes en el funcionamiento hasta ahora entre distintos grupos, hay polémicas, ¿no es cierto?, en las redes sociales especialmente, además que todavía no hay una cobertura de prensa que permita estar dentro, mirando completamente lo que está sucediendo, sino que se quedan las cuñas que pasan al exterior al término de las sesiones y lo que se publica en redes sociales, en Twitter, en Instagram, videos, qué sé yo. Además, ayer día jueves, aparte ya de los días anteriores, la creación de las comisiones, comenzó el debate sobre la forma en que se va a votar la composición de la mesa directiva, que va a quedar finalmente con 9 miembros, ¿no es cierto? Ya está la presidenta Elisa Loncón, el vicepresidente Baza, y ahora se deben elegir 7 vicepresidencias, y hay 2 sistemas. Algunos quieren votar tal cual como se eligió al presidente y a la vicepresidenta, y también hay una propuesta de que se haga una presentación, una postulación de candidatos. Así es que conversemos un poco y analicemos lo que hemos visto en los últimos días, en estas primeras semanas de funcionamiento de la Convención Constitucional. Javiera, ¿cuál es tu percepción al respecto? Sí, mire, yo tengo una percepción bastante parecida a lo que señalaba Pablo en su oveja, que voy a levantar moción para que le cambiemos ahí sus apellidos, a ver si logramos ser más constructivos. Lo primero es que yo creo que hay un tema con comunicacional, efectivamente, cómo se comunica el trabajo de la convención. Y en esto creo que efectivamente lo que ocurre siempre, que es que aquellos extremos, aquellas intervenciones más polémicas son las que se llevan la mayor cantidad de prensa. Y yo diría que eso no tiene que ver necesariamente con que no estén los medios adentro de la convención, sino que es algo que se debe sobre todo a la cantidad de concentración de medios que tenemos y a un tema de cómo funcionan las redes sociales.
Entonces, efectivamente, porque acá hay mucho interés de que ingrese la prensa, pero la verdad es que hoy día todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos acceso a todos los debates en la sala y en las comisiones a través del portal de la convención. Entonces, efectivamente, acá lo que se va toda la atención es a las intervenciones que son más polémicas y dejando la sensación de que están discutiendo sobre en qué lengua se hable, más allá que eso es muy importante, y se deja de lado el trabajo que están haciendo en el resto del Pleno y en el resto de las comisiones que se han creado. Una de esas incluso es de comunicaciones para enfrentar esta problemática o esta situación en la que nos encontramos. Y así, y a mí me llama mucho la atención que son sobre todo los convencionales de la lista Vamos Chile que quieren que ingrese la prensa, y que encuentran que no es suficiente con poder cubrir los debates que hoy día, obviamente por restricciones por la pandemia, están por vía telemática en portales abiertos a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y así se está dando la impresión de como que los únicos debates que se están dando o las únicas discusiones son sobre estos asuntos polémicos, dando esta sensación de que no están haciendo el trabajo. Y acá hay hartas cuestiones que hay que precisar. Primero, ¿cuál es el trabajo de la convención? Yo no me voy a cansar de decir que acá hay una postura de algunos de que creen que el trabajo de la convención es como el de abogados y abogadas que tienen que sentarse, ¿no es cierto?, a redactar un contrato. Y sabemos que esto no solo se trata de eso, sino que también la Convención Constitucional responde o es la salida institucional de alguna manera de un conflicto social, de un estallido, y es una de las formas en que como país hemos enfrentado esa situación. Y eso no solo basta con escribir como un contrato, un texto jurídico, sino que más bien debatir, conversar, y en esa conversación, en ese debate que es lo profundamente democrático, obviamente que hay sectores, ¿no es cierto?, que se pone la cosa más tensa, pero el resto de los convencionales yo los veo discutiendo los temas de fondo y generando estas comisiones para que pueda existir prontamente un reglamento. Se pusieron el plazo un mes, y en esto yo quiero hacer una apreciación. Hay otros países que se demoraron 4 o 5 meses en hacer su reglamento. Acá están intentando en un mes ya contar con un reglamento para poder empezar a debatir los temas más de fondo. Eso. Vamos a dar otra vuelta, Javiera. Sigamos a ver con Pablo sobre este mismo. Sí, muy en la misma línea de lo que decía la Javiera recién. Creo que hay algo que no tenemos que perder de vista, y yo siempre lo digo, y es que la Convención Constitucional es un órgano que jamás ha existido en nuestro país. Entonces, no se le puede pedir a la Convención que se siente de buenas a primeras a ponerse a escribir cosas, que sean las primeras cosas que se le vengan a la mente, porque justamente es eso lo que no queremos. No queremos cometer los mismos errores del pasado y queremos que si se va a escribir una nueva Carta Magna para el país, esta sea conversada, sea consensuada, sea bien estudiada y sea bien inteligente en su planteamiento. Por lo tanto, esto necesita también de ciertas estructuras básicas para que pueda funcionar correctamente. Y una de esas estructuras fundamentales es que exista un reglamento. Mientras no esté bien delimitado ese reglamento de cómo se va a redactar la Constitución, probablemente no podríamos empezar con la discusión constitucional propiamente tal, porque va a ocurrir que quizás las cosas que queden plasmadas en ese texto no sean las mejores o no sean las correctas. Por lo tanto, primero tenemos que asegurarnos bien con qué reglas vamos a jugar este partido y después empezamos el partido propiamente tal. Entonces creo que es súper necesario y súper importante que se les dé el tiempo necesario y también que se le dé la confianza al proceso que se está viviendo. Ahora, otra cosa que creo que también es súper importante, que no deberíamos perder de vista, es que la Convención Constitucional es un espacio de deliberación política, y eso lo hemos sabido desde el comienzo. No podemos pretender que todo sea un jardín de rosas ahí dentro, porque sabemos que existen muchas miradas diversas que están conviviendo en este momento. Y ahí tenemos que sacarnos un poquito esta mirada de que un conflicto es igual a una pelea, no son lo mismo, ¿ya? En una deliberación siempre es necesario que existan por lo menos 2 posturas, ¿cierto? Y sabemos que en esta convención ni siquiera hay 2 posturas, hay muchas más que ellas, y por lo tanto el conflicto es necesario. Es necesario que se pongan estos temas sobre la mesa, que se pongan en diálogo, que se pongan los puntos críticos sobre la mesa también, y busquemos la manera de resolverlos. Pero para ello necesariamente tienen que visibilizarse primero. Por lo tanto, creo que el conflicto en este caso, y ahí concuerdo con lo que decía Javiera, es tremendamente positivo. Ya, acá lo que no debería ocurrir es que demos cosas por sentadas, que demos cosas por hechas, y que finalmente terminemos pasando la aplanadora, ¿cierto? No, o sea, eso es justamente lo que no queremos. Y lo hemos conversado también en programas anteriores, de que acá no es la idea de que un sector político, ¿cierto?, venga con la maquinaria e imponga sus ideas.
justamente lo que está pasando acá es que hay diálogo, que hay discusión, y si hay desencuentros, bueno, tendremos que hacernos cargo de ellos de la mejor manera posible, y siento que eso también está ocurriendo, y concuerdo también con el tema de que comunicacionalmente se ha estado dando mucho esta idea de que los convencionales y las convencionales no están trabajando, de que no están haciendo la pega. O sea, yo la semana pasada tuve la posibilidad de acompañar a Elisa en una de las jornadas de trabajo y pude ver in situ cómo es de intenso el trabajo que se está llevando a cabo, no solamente en las sesiones propiamente tal, sino que también en los espacios de descanso, ¿cierto? En las áreas comunes, hay conversaciones todo el día, hay reuniones de trabajo en paralelo. Entonces, no se debe desmerecer ello. Acá yo creo que hay una mayoría bastante amplia que está dejando todo y poniendo todo de su parte para que la Convención Constitucional pueda cumplir de la mejor manera con su trabajo. Y sí, es cierto que siempre va a haber personas que quizás atornillen en la dirección contraria, o gente que también quiera deslegitimar el proceso o que quiera imponer ciertas posturas por sobre otras, pero eso también es parte de la vida democrática. Creo que acá lo importante es poner en valor el trabajo que se está realizando de manera concienzuda y de manera muy profesional, me atrevería a decir. Rodolfo, ¿cuál es tu opinión respecto de lo que comenta Javiera y Pablo? Mira, yo tengo una visión respecto a la convención que finalmente es todavía muy temprano para juzgar. Comparto con Pablo y con Javiera el hecho de que es muy normal de que al principio hayan ciertas cosas que la convención tiene que hacer, como establecer un reglamento que impide que se empiece a tomar decisiones respecto a la Constitución de manera inmediata, porque obviamente si no están claras las reglas de cómo va a funcionar, la verdad es que poner la carreta delante de los bueyes. O sea, y vimos la primera semana con hartos tropiezos que habían votaciones que eran a mano alzada, que se volvían a repetir, y eso está mal, digamos, y me parece una buena señal preocuparse del reglamento y sacarlo en un breve plazo. Después podremos, que salga de ese reglamento, podremos debatir en el fondo si nos parece bien o nos parece mal. Y es cierto, acá hay algo que yo al menos he tratado de destacar, que la convención también se juega su legitimidad en la práctica. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo con Pablo y con la Javiera en el sentido de que, bueno, están haciendo el trabajo y vamos a tener que juzgarlo por el resultado de ese trabajo. Y ahí la convención va a ser juzgada por todos los ciudadanos, porque que haya salido electa democráticamente no quiere decir que no pueda perder, digamos, este momentum que tiene por equivocarse. Eso es lo que me parece. Y me parece que le hace mal por parte de convencionales, ya sea de izquierda o de derecha, esta como política performativa de aparecer en los medios diciendo cosas que la verdad es que dañan al proceso, o sea, que no tienen nada que ver con la deliberación. El incidente de Marinovich, por ejemplo, me pareció malo. El tema de la negrita me pareció ridículo. Y por el lado de la izquierda, lo que dijo Baradit acerca de la violencia, que después pidió disculpas, me parece lamentable. También que el vicepresidente Jaime Baza le haya dicho a un carabinero que él tenía la autoridad para liberar a una persona que había sido detenida, tampoco me parece. Entonces han habido una serie de desaciertos que yo creo que la prudencia aconsejaría que se vayan moderando, que son naturales, pero que se vayan moderando, porque finalmente le hacen un flaco favor a la legitimidad del proceso. Yo espero que sea así para poder seguir adelante. Y se dijo algo también, me imagino que vamos a hablar de la vicepresidencia, pero hay cosas malas y hay cosas buenas, y ahí yo quiero destacar. Ahora venía ese tema, pero si quieres partamos contigo, ver un poco cómo opinan ustedes, aunque quiera agregar algo a la Javi. Sí, quiero aprovechar Sí. Yo creo que hay pocos momentos en que uno puede hablar como de manera seria de lo que se está haciendo, y hay que aprovechar estos segundos que se dan. Está la comisión de reglamento, pero la pregunta es, por ejemplo, está la comisión de ética hoy día funcionando. Qué importante es que existan ciertas normas de ética para que después las decisiones que se tomen sobre el fondo, ¿no es cierto?, sean sin conflicto de interés, sean en un debate respetuoso, sea con la ley de lobby funcionando. Entonces, muchos dicen, ¿por qué no están al tiro ya discutiendo el artículo primero? La validez de ese artículo primero, ¿no es cierto?, va a depender de que todas estas reglas en las que están trabajando ahora se hagan de manera consensuada y se llegue a una forma de trabajo que otorgue legitimidad. Entonces, creo que, por ejemplo, también ya se abrió una comisión de participación ciudadana. Qué relevante es desde ahora ya poder armar todos los mecanismos de participación para que ese artículo primero, cuando se escriba, se haga ya con mecanismos de participación funcionando en el país.
Entonces, creo que sin duda lo que está ocurriendo ahora, lo que ocurrió en la mayoría de las asambleas constituyentes en las últimas décadas, y que efectivamente requiere de un periodo de tiempo para que las decisiones sobre el fondo sean decisiones representativas, participativas y que legítimas, se sientan como legítimas por parte de la ciudadanía. Bueno, respecto al tema de las vicepresidencias, ayer ya comenzó a debatirse sobre el mecanismo de elección de los 7 vicepresidentes que queda por elegir. Rodolfo, entonces retomemos contigo, ¿qué mecanismo a ti te parece más democrático, más participativo o más adecuado a la convención? Sí, yo acá quiero ser justo con la mesa, porque si bien acabo de decir que el vicepresidente Jaime Baza, a mi entender, cometió un error importante al pararse frente a Carabineros diciendo que liberen, porque él tenía la autoridad para hacer que liberen, que no la tiene, de hecho. También hay que ser justo, y me parece que la propuesta de la mesa es una propuesta que es buena, que finalmente lo que busca es integrar a todos los sectores. Como decías tú al principio, Susi, se plantean 2 mecanismos: que se haga por mayoría simple cada una de estas mesas, o que los grupos puedan proponer obviamente con un respaldo de cierto número de votos, que era cercano a 30, no me acuerdo cuántos eran, pero es cercano a 30, y de esa manera, con esta propuesta de la mesa, quedarían dentro de la mesa todos los grupos que están en la convención. Y a mí eso me parece importante, me parece que es bueno destacarlo en esa propuesta, porque de alguna forma quienes tienen mayoría tienen de alguna forma el deber republicano de ceder espacios a quienes son minoría, y me parece que va en la línea de este como espíritu republicano que debería imperar en la convención, el hecho de ceder espacio a las minorías. Me parece una muy buena propuesta. Se va a discutir, entiendo que se vota el martes, pero creo que es algo bueno. Y respecto al reglamento y a los procedimientos y lo que decías de la prensa, es súper importante que esto se hable también con altura de miras, porque la gente de derecha dice que no dejan entrar a los periodistas, pero acá hay un debate cuando se habla técnicamente en derecho constitucional comparado de cómo se enfrentan a los medios. Hay que hacer un equilibrio, un balance entre qué tan expuestos tienen que estar los constituyentes versus aquellas negociaciones que se dan en la interna, que muchas veces, si fuesen puestas o transmitidas en vivo, digamos, como un reality show, terminaríamos con constituyentes funados afuera, digamos. Entonces ahí hay que establecer reglas, y esto está estudiado por constitucionalistas, no sé, la Javiera de conocer, John Elster, por ejemplo, y hay distintos mecanismos para que esto no se torne en un, digamos, despelote donde finalmente termine la gente afuera y los convencionales, a pesar de querer sostener una postura, tienen que sostener otra, porque los van a funar, digamos. Entonces, estas cosas... Sí, como se hace también en el Senado, en la Cámara de Diputados. A veces se transmiten las sesiones de las comisiones, o a veces se transmite el pleno. Hay que ir decidiendo. Por eso el reglamento es importante, y dar estas discusiones, porque hay extremos que obviamente ojalá se pueda balancear y no caer en ninguno de ellos, pero es importante el tema del reglamento y de las normas de procedimiento de funcionamiento. Si no, una de las formas de que esto salga mal es que las normas de procedimiento estén malas, digamos, y que vengan como sean hechas entre 4 paredes, favoreciendo un grupo o no considerando a la minoría. Entonces, si tenemos que darnos el tiempo, hay que dárnoslo, y yo creo que en ese sentido tenemos que esperar y juzgar una vez que esto salga, ¿no? Pablo, ¿cuál es tu opinión respecto del mecanismo que se debieran elegir estos 7 vicepresidentes? Sí, bueno, yo ahí discrepo un poco con lo que dice Rodolfo. Obviamente yo creo que siempre el foco debe ser que ojalá la mesa directiva sea lo más representativa posible, y creo que en eso tenemos un acuerdo que es transversal. Ahora, obviamente el mecanismo también puede ser discutible, en el sentido de que esta lógica también de ceder como los espacios a las minorías, con lo cual yo particularmente no estoy en desacuerdo, pero sí creo que hay que tener cuidado con el concepto de la minoría, ¿ya? Acá particularmente la discusión ha venido sobre la representación que puede tener la derecha dentro de la convención. Hay obviamente ciertos sectores que dicen que bajo ninguna manera deberían estar representados porque son minorías, ¿cierto?, etcétera. Yo la verdad es que no lo veo con malos ojos, pero sí creo que es importante tener en consideración de que como fuerza política, la derecha no es una minoría tan minoritaria, o sea, en el sentido de que
no deberíamos caer en la misma lógica binaria de que en la convención solamente hay izquierda y derecha, ¿ya? Sino que hay diversas expresiones quizás de izquierdas que también son diferentes, ¿ya? Tenemos fuerzas que vienen desde el mundo independiente, tenemos fuerzas que vienen quizás más de centro, desde partidos más tradicionales, tenemos fuerzas también que vienen desde los escaños reservados. Entonces creo que también es importante que dentro de estas múltiples fuerzas que existen, podríamos decir que la bancada de Vamos por Chile es la más grande que hay dentro de la convención. Entonces, cuando se habla de la votación papal, ¿cierto?, de esta votación que es como 1 a 1, también es importante reconocer que lo que se busca es buscar mayorías. Y así como, por ejemplo, de repente candidaturas que surgen desde la lista del pueblo, que surgen desde movimientos sociales constituyentes o desde escaños reservados, han tenido que hacer las gestiones y las conversaciones para sumar apoyos a su proyecto. Creo que también es importante que quienes pertenecen al sector de la derecha puedan hacerlo también. Yo no creo que ellos estén 100% imposibilitados de generar conversaciones que les permitan contar con los apoyos necesarios y conseguir los votos que también legitimarían mucho más su presencia y su liderazgo dentro de la mesa directiva, como cualquier otra fuerza política dentro de la convención. Entonces creo que finalmente quizás una diferencia de perspectiva. No me parece que sea menos legítima una que la otra, pero sí creo que quizás los procedimientos también son interesantes entenderlos desde dónde vienen. ¿Ya? Como te digo, creo que la lógica binaria acá no debería funcionar de manera tan cerrada, solamente en el sentido de izquierda y derecha, porque me parece que el panorama político dentro de la convención es bastante más amplio y bastante más diverso que eso. Sí, pero la única que asegura que esa diversidad que hay en la mesa es la propuesta por la misma mesa directiva. Esa es la única que lo asegura. A menos que la derecha esté también dispuesta a abrirse a conversaciones y sumar votos de otros sectores políticos. No, claro, pero si no lo logra, no depende de la derecha. Ese es el tema. Sí, a ver si puedo intervenir también. Sí, Javier, a ver. Sí, yo en esto creo que todos estamos de acuerdo en que la mesa tiene que ser representativa, al parecer, y que por eso finalmente se votó ampliar la mesa. O sea, la idea de ampliar la mesa es efectivamente para no caer en esta lógica binaria o de un grupo sobre otro, o considerar que la mesa representa a un sector de la convención, sino que a todos. Creo que en eso todos estamos al parecer de acuerdo. Y que por tanto la solo hecho de ampliar la mesa ya es un paso adelante en salir de esta lógica binaria, ¿no es cierto?, tan común o tan propia de todo el periodo en que nuestro sistema electoral era binominal y en el que estábamos acostumbrados a dos grandes fuerzas políticas. Creo que sin duda ampliar la mesa ya es un símbolo bastante fuerte. Pero en cuanto yo creo que en esto discrepo un poco con Pablo, porque no creo que sea menor la forma en que se establezca el procedimiento para elegir una mesa. Porque aun cuando en el discurso lo de Pablo suena bastante bien, y también se lo escuché a Elisa, decir, bueno, entonces que con esto estamos obligando a esos sectores que vayan a conversar y que consiguen los votos, yo me pregunto efectivamente, si hablamos realmente, ¿qué pasaría si otros sectores le dan el voto a alguien de derecha, ¿no es cierto? Lo que ocurriría con los medios de alguna manera. Entonces sabemos que efectivamente, más allá de ese discurso que suena como bastante bien, de decir, bueno, generemos incentivos para que se sienten a conversar. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero sabemos que también eso tiene un costo político enorme para quienes se sientan a conversar y den un voto a Vamos por Chile para lograr un cupo en la mesa. Entonces, bueno, yo me abro esa discusión y pregunto, bueno, perfecto, generemos el incentivo, pero bueno, seamos honestos, ¿quiénes están dispuestos a dar los votos entonces a Vamos por Chile para que tengan esa representación y salir de la lógica binaria y de que de alguna manera la mesa tenga representación de los distintos sectores y por algo se habla a 9 escaños? Creo que en esto hay que ser súper honestos con finalmente que la forma de generar incentivos tiene efectos prácticos, y eso es que yo creo que tenemos que conversarlo abiertamente. Por eso es que en mi caso yo opino, yo estoy conforme con la propuesta de la mesa y creo que yo espero que esa sea la que se lleve la mayoría. Rodolfo, ¿quieres agregar algo? Sí, es corto. Yo creo que la propuesta de la mesa finalmente va en el ánimo constructivo que todos esperamos de la convención, que finalmente esto no se transforme que la lógica que impere no sea una lógica de competencia política, sino que tenga un ánimo republicano de integrar a todos los sectores que están representados o que tienen escaños en la convención. Me parece que es un paso. Yo me sorprendí, la verdad, debo decirlo honestamente, porque lo que se había visto antes era que se iba a pasar máquina,
Y es precisamente lo que no queremos y lo que hemos hablado y que no es deseable, y esto va en el sentido contrario. Me parece una señal buena, porque finalmente lo que hace es reconocer la diversidad que tiene la misma convención. Me parece un punto bueno, y ahí hay que reconocer los puntos buenos. Han habido desaciertos y aciertos también. Pablo, ¿algo que agregar al respecto? No, bueno, obviamente comprendo las visiones que aquí se plantean, y también no considero bajo ninguna circunstancia que el mecanismo de elección sea menor. Sí creo que responden a lógicas diferentes y a maneras distintas de enfrentar el problema. Sí creo que, y aquí concuerdo con lo que decía anteriormente y lo dije recién, que yo no veo con malos ojos personalmente el tema de que la derecha pueda estar representada en la mesa directiva. Por el contrario, creo que incluso también los obliga a involucrarse y a hacerse parte de lo que está ocurriendo y no desentenderse posteriormente de decisiones que allí se tomen. Y eso creo que siempre va a ser positivo para los espacios democráticos. Ahora, naturalmente, es una discusión que está todavía abierta y tiene muchas aristas de por medio, pero sí insisto en la idea de que no veo con malos ojos el hecho de que estas elecciones también obliguen a formar mayorías. Creo que los espacios políticos requieren de eso también, requieren abrirse acuerdos, y me parece que la votación papal también es una buena forma de caminar hacia eso. Bueno, nuestro representante magallánico, uno de los representantes magallánicos de la convención, que es Rodrigo Álvarez, uno de los que suena también como candidato de Chile Vamos a ser propuesto como vicepresidente de ese sector. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Ya vamos a seguir conversando de la convención. De reglamento, además, está en la comisión de reglamento con Mauricio Daza también, claro, constituyente por Magallanes. Vamos a ver. Hacen noticia los constituyentes magallánicos. De todas maneras, que están ahí entre los protagonistas, igual eso nos enorgullece. Vamos a hacer una pausa cortita. Vamos a juntarnos a la vuelta a conversar un poco sobre las elecciones presidenciales, los candidatos incipientes, los electos en primaria. Esto también está sabroso y tenemos harto candidato magallánico también. Así es que los invito a que hagamos un descanso de 3 minutos y nos encontremos al regreso. No se vaya de nuestra sintonía. Ya regresamos con Influyentes.